Hola, buenas tardes. Como ha dicho Borja, mi nombre es Carolina, soy residente de quinto año de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre y bueno, mi misión en los próximos 10-15 minutos es descubriros una especialidad que para muchos de vosotros es una gran desconocida porque prácticamente yo creo que casi ninguno o pocos de nosotros rotamos como estudiantes de medicina y que es una especialidad pues muy completa, ¿no? Pues para empezar a definir qué es la medicina intensiva, pues es una especialidad médica, aunque también tenemos parte quirúrgica, en la que nos ocupamos de dar soporte vital a pacientes que están en una situación crítica y que tienen posibilidades de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente con una enfermedad tumoral, con metástasis y en estadio terminal, pues no se beneficia de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como he comentado, pues es una especialidad muy desconocida, pero sin embargo tenemos un papel muy importante en el hospital porque probablemente cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra residencia nos vamos a encontrar con un paciente que esté en una situación crítica y necesite de un soporte vital. Esto es un ejemplo de un paciente que nos podemos encontrar en UCI, ¿no? Que es un paciente con múltiples perfusiones, muy monitorizado y que a simple vista pues asusta, ¿no? Por eso nuestra especialidad es una especialidad muy diversa en la que ingresamos pues múltiples tipos de pacientes y eso requiere que tengamos un manejo muy amplio de distintas patologías. No solo ingresa el paciente médico, sino también tenemos pacientes neurocríticos con necesidad de monitorización de presión intracraneal, infecciones graves, sepsis o shock séptico, manejo de posoperatorio y que este posoperatorio pueda ser complicado, cirugías mayores, principalmente pues, posoperatorio de cirugía cardíaca. Un alto porcentaje de nuestros pacientes es paciente coronario con cardiopatía isquémica que se puede llegar a complicar, en la que tengamos que colocar pues, un marcapasos temporal o definitivo. Y un grupo de pacientes nada despreciables son pacientes con un traumatismo grave, grandes quemados e incluso manejamos pacientes trasplantados no solo en el posoperatorio sino también en el diagnóstico de pacientes con muerte encefálica y con la necesidad de preservación de órganos hasta su extracción. Bueno, aquí os muestro pues, un ejemplo de los múltiples pacientes que podemos ingresar, ¿no? Que esto sería pues, un paciente con una neumonía grave, insuficiencia respiratoria y que requiere pues, intubación y ventilación mecánica, ¿no? Un paciente pues, con un traumatismo grave que aparte de las contusiones pulmonares y fracturas costales tiene un sangrado activo a nivel pélvico y que tenemos que llevarle pues, a hacer una prueba intervencionista urgente. Paciente con neumotoras a tensión y con necesidad de colocar pues, un drenaje torácico urgente, los pacientes neurocríticos, hemorragias subaracnoideas, intraparenquimatosas o hematomas epidurales, pacientes coronarios con elevación del ST que tenemos que actuar rápidamente pues, para evitar que se pueda llegar a parar y realizar pues, maniobras de RCP. E incluso pues, posoperatorio, aquí es un ejemplo de un paciente con un trauma abdominal grave en el que después de operarle el cirujano pues, le toca al intensivista pues, la labor de manejar el posoperatorio, ¿no? Pues esto hace que tengamos una amplia área de conocimientos, pero sobre todo pues, nos centramos en dos conocimientos fundamentales, que es la medicina interna y conocimientos de fisiología o fisiopatología. Eso hace que nuestra rotación pues, en medicina interna y en el área de urgencias sea entre 7 a 9 meses, pero que también rotemos por distintas especialidades médicas como es cardiología, neumología, neurología, nefro o infecciosas. Tenemos aspectos comunes con anestesia, sin embargo, pues, el manejo de quirófano pues, queda a cargo del anestesista y, sobre todo, pues, conocimientos básicos de radiología. Todos los pacientes que ingresan en UCI prácticamente tienen placas de tórax diarios, escáneres craneales, torácicos, etcétera. Así como con conocimiento no solo de las maniobras de RCP avanzadas, sino incluso del manejo del paciente en los cuidados posparada, ¿no?
Aparte de eso, como os he comentado al principio, también es una especialidad quirúrgica, ¿no? Tiene su parte quirúrgica porque hacemos distintos procedimientos, no solo pues, intubaciones y canalización de vías centrales, colocaciones de tubos de tórax, pues necesidad de drenar a un paciente con un taponamiento pericárdico realizando una pericardiocentesis, aislamiento de vía aérea mediante traqueostomía percutánea o urgente con cricotiroidotomía, los implantes de marcapasos, administración de analgesia a nivel local pues, con la colocación de catéteres epidurales, sensores de hipertensión intracraneal, monitorización invasiva con distintos dispositivos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí os traigo imágenes. Esto es una de nuestras compañeras pues, intubando al paciente y qué es lo que ve pues, cuando realiza la laringoscopia, ¿no? Pues, la realización de una traqueotomía percutánea o en la parte de abajo pues, ya vemos una crico urgente. Canalización de vías centrales, no solo los catéteres convencionales, sino también catéteres pues, para pacientes con hemodiálisis. Y abajo pues, es un set para hacer una pericardiocentesis urgente en un paciente que esté taponado, ¿no? Cuando uno entra a la UBI, lo primero que nos encontramos pues, es, aparte del paciente, pues, mucha monitorización. Y eso hace que tengamos que tener conocimientos pues a nivel de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Muchos de nuestros pacientes acaban haciendo fracaso renal. Tenemos que colocarle pues, el hemofiltro para hacer hemodiálisis, monitorización hemodinámica invasiva en pacientes que tengan pues, una situación comprometida o que pacientes que hagan pues, un shock cardiogénico sea necesario colocarle pues, algún tipo de asistencia ventricular o bien balón de contrapulsación o una membrana de oxigenación extracorpórea, ¿no? Cada vez adquiere con más importancia en la UCI pues, el empleo de la ecografía, no solo de la ecografía torácica, sino también pues, una ecografía abdominal, la realización de un FAS, que es un eco urgente, y también una neuromonitorización pues, no solo con los sensores de hipertensión intracraneal, sino también distintos tipos de monitores, incluso pues, el empleo de una ecografía Doppler transcraneal para informarnos sobre el flujo sanguíneo, ¿no? Estos son fotos de ventilación invasiva y no invasiva en nuestros pacientes, incluso en los pacientes en los que se realice no invasiva tenemos posibilidad de hacer una fibrobroncoscopia. Uno de nuestros compañeros pues, haciendo una ecofas abdominal en un paciente en el que tenemos sospecha de lesión de víscera maciza a nivel abdominal y que se ha anemizado y que le ha bajado la tensión, ¿no? Una ecografía transcraneal también, un paciente con trauma craneal. Eso sería una membrana de oxigenación extracorpórea, el ECMO. Muchos de nuestros pacientes, como hemos dicho, acaban haciendo fracaso renal y necesitan pues, de aparatos de depuración extrarrenal y bueno, distintos monitores, pues no solo el desfibrilador, sino también distintos tipos de monitores hemodinámicos invasivos, ¿no? Que nos puede aportar más información. Por tanto, esto hace que ya en este tipo de pacientes nos haga utilizar pues, una medicación habitual y casi específica en el paciente crítico, pues no solo el empleo de la fluidoterapia, sino que también tenéis que conocer pues, la sedación, relajación e incluso analgesia de nuestros pacientes, no solo por la patología que tengan, sino porque el simple hecho de estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos les hace encontrarse sometidos a estrés y a distintos procedimientos y es necesario pues, utilizar esta medicación, pues, un tratamiento antibiótico, no solo por las infecciones que ingresen, sino porque también el área de la UCI pues, hace que tengan estos pacientes mayor riesgo de hacer infecciones nosocomiales, manejo de hemoderivados, las indicaciones de ellos, saber cuándo iniciar pues, una terapia de transfusión masiva y distintos tipos de drogas vasoactivas, ¿no? Os preguntaréis cómo es la vida del intensivista, ¿no? Pues la vida del intensivista es una vida a pie de cama con el paciente, la que pues, exige una actuación rápida, tener las ideas claras
y un trabajo en equipo, ¿no? Y de manera rápida, como pasa, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? En la que cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su papel, donde tenemos que estar muy coordinados con enfermería y porque cada tiempo que pase puede ser contraproducente para nuestro paciente. Por eso, pues la residencia para nosotros es una residencia de 5 años. Se basa sobre todo en guardias. Las guardias son duras y prácticamente para toda la vida. Nos pese o no, pues el mayor trabajo se hace durante las guardias, es cuando se ingresa el mayor número de pacientes y cuando realizamos un mayor número de procedimientos y donde pues existe prácticamente más docencia. Son decisiones duras y requieren una rápida actuación, por lo que tenemos que tener las ideas siempre claras. Hace que en ocasiones pues, el simple hecho de no ingresar a un paciente o que un paciente que ya está en una situación de disfunción multiorgánica y su evolución va a ser fatal, sepamos cuándo tenemos que parar a tiempo, ¿no? Esto nos hace que tengamos conflictos éticos y morales muy importantes. Tenemos un contacto muy estrecho con las familias, sin embargo, el reconocimiento pues prácticamente casi nunca nos lo llevamos nosotros, ¿no? Un paciente que se opera, siempre el reconocimiento va a ser para el cirujano, aunque después tenga una disfunción multiorgánica y acabe marchándose de alta de la UCI, pero es así. Y el simple hecho de que consideremos que algunos pacientes no se benefician de ingreso hace que podamos tener un conflicto con otros médicos de otras especialidades, ¿no? Una de las grandes desventajas que tenemos es que nosotros no seguimos a nuestros pacientes tras el alta del hospital, ¿no? No llevamos consulta, entonces probablemente por ahí se queda un poco más corto, ¿no? ¿Cuál es nuestro futuro en nuestra situación laboral? Pues se ha oído desde hace muchísimos años que probablemente nos unamos con anestesia, pero vamos, esta unión se lleva diciendo desde hace muchos años y yo no dejaría de elegir medicina intensiva por esos rumores que puedan existir. Probablemente en un futuro sí que exista unión, pero ahora como tal no se va a establecer. Nuestro trabajo se basa sobre todo en guardias, como ya he comentado, y ahora mismo guardias y más a nivel privado, porque a nivel público pues la verdad que está bastante mal. Por lo demás, pues esto hace que el simple hecho de hacer guardias haga que, al igual que otras especialidades, el hecho de conseguir una estabilidad laboral es muy difícil, pero en nuestro caso mucho más. Y también es una especialidad que no está reconocida en otros países, ¿no? A nivel de la Unión Europea está reconocida únicamente en Suiza y Estonia y bueno, a nivel mundial pues Australia y Nueva Zelanda, y en otros países suele ser pues más una subespecialización o bien pues una especialización conjunta junto con anestesia, ¿no? ¿Qué es lo que recomendaría yo para elegir intensivos? Pues elegiría siempre un hospital grande con un alto número de pacientes, que esté dividido en secciones, es decir, que haya unidades bien diferenciadas entre sí, para permitirnos sobre todo pues, centrarnos en un tipo de paciente durante el tiempo que estemos rotando en esa unidad, que hagamos el menor número de rotaciones externas posibles, ¿no? En ese sentido, pues, para intentar albergar pues, al mayor número de pacientes, que sea un sitio donde nos permitan formarnos adecuadamente y que sea un sitio docente, con posibilidades de investigación, que el ambiente de trabajo sea bueno y que se realicen un número de guardias adecuado, ¿no? Que normalmente suele ser entre 6 y 7 guardias al mes. Con respecto pues, al ranking de hospitales de Madrid, pues, yo creo que el 12 de octubre es una buena elección. Hay un total de unas 40 camas de UBI, se lleva el paciente cardiológico complicado y tiene una unidad de politrauma que es potente. Con respecto al clínico, yo creo que más o menos es similar con respecto al 12 de octubre, aunque el ingreso del paciente politraumatizado es un menor número. Como tercera opción, pues yo elegiría el Hospital de La Paz, principalmente sobre todo porque llevan la unidad de quemados. El Puerta de Hierro también es una buena opción como hospital grande, con personal adjunto pues, de joven y con ganas de formación. Mi quinta opción sería el Gregorio Marañón, aunque las principales contrapartidas que tiene es que el paciente politraumatizado lo lleva más anestesia. Y
Y como hospital pequeño, pues elegiría la Fundación Jiménez Díaz, que tiene pues alrededor de 20 camas de UBI, que manejan posoperatorio de cirugía cardíaca y que también llevan pues paciente politraumatizado. Pues como veis, para elegir intensivos a nivel de España, pues no vamos a tener problema, porque desde el número 11 hasta prácticamente el 5.000 fueron los números que eligieron el año anterior, así que no va a haber problema. Probablemente el hospital que escojáis os vais a formar bien, pero las elecciones también serían hospitales grandes. El primero de ellos sería el Hospital de Valdebrón, en Barcelona, el Hospital de la Fe. El tercero elegiría pues, el Hospital de Santander, principalmente sobre todo por la unidad de politrauma que llevan y también por el manejo del paciente trasplantado y el donante y la preservación de órganos. Y en cuarto lugar pues, elegiría el Virgen del Rocío de Sevilla, sobre todo por ser un centro de referencia en España del paciente quemado, ¿no? Y bueno, como último, pues el Hospital de Alicante, sobre todo por el manejo del paciente trasplantado. Y bueno, nada más. Lo único sí que os quería dar un mensaje pues, positivo, ¿no?, con respecto a esta especialidad. Es una especialidad diversa, en la que el paciente es un paciente muy dinámico, que cambia a lo largo de la guardia. Y bueno, si tenéis dudas, probablemente yo creo que escojáis lo que escojáis, no os vais a equivocar, y medicina intensiva es una muy buena opción. Muchas gracias.